Vamos a iniciar con una oración para pedir la dirección de nuestro Padre, quien es nuestro verdadero Maestro. Todos los demás somos solo siervos de Él, para que nos dirija, para que nos instruya y para que nos enseñe también a llevar su palabra a su pueblo y al necesitado, a toda aquella persona que se encuentre en tinieblas, que no haya escuchado el Evangelio o que lo haya escuchado y todavía está pendiente de recibir la luz del Mesías, la luz del Espíritu Santo, que solo es impartida por Él y no por obra humana. Entonces vamos a pedirle a Él que sea quien nos dirija, tanto para enseñar como para recibir su palabra, y para que Él permita que todos nosotros tengamos esos frutos o ese fruto del Espíritu, ¿verdad? Que es como la multiforme gracia de Dios. O sea, tiene varias maneras de apreciarse, pero es un solo fruto porque es una sola semilla o es un solo espíritu, ¿verdad? Entonces los invito a que oremos. Bendito Dios, te damos gracias por este día de Shabbat. Gracias porque tú apartaste este día desde la fundación del mundo para revelarte, Señor, como el Creador, el que hizo los cielos y la tierra, pero también para mostrarte con amor y con redención, Padre, para que no nos dejaras caídos, Señor, en nuestros delitos y pecados, sino que trajeras alivio a nuestras vidas al saber que tú venciste la muerte y nuestros pecados, Señor, y aún así vives para siempre, Señor, porque sabemos que tú vives, nosotros también viviremos. De esta manera te pedimos que impartas vida, Señor, en todos nosotros, que a través de tu Santo Espíritu vivifiques nuestra fe, nuestra fortaleza, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, que eres tú, Señor, porque a ti es el que predicamos en realidad. Tú eres el que te revelas en las Escrituras y fuera de ti no hay quien salve. Todas estas cosas te las hemos pedido en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Bueno, hermanos, ustedes saben que a mí me gusta hacer enseñanzas de la Parashá y conectarlas con la revelación del Brit Hadashah, o del nuevo pacto, pacto renovado también se le dice. Y hoy pues la Parashá se llama Vayikra, que es la de Levítico, o sea, así se llama también, se le llama el libro de Levítico. En hebreo es Vayikra porque así es que empieza la lectura en hebreo, ¿verdad? Y ese Vayikra significa llamó, o sea, llamó a Adonai a Moisés y le dijo, ¿cierto? Y hay un componente particular en este Shabbat del día de hoy porque se le llama el Shabbat de la recordación o Shabbat Zahor en hebreo. Y esto significa que Dios quiere que nos acordemos de algo en vísperas de una fiesta que se acerca pronto, es este miércoles si no estoy equivocado, y es la fiesta de Purim, ¿verdad? Ya hemos celebrado esta fiesta, ya sabemos qué contiene, pero en este Shabbat Dios dice, bueno, sigues enseñando lo que toca, ¿verdad? Esta parashá del día de hoy, pero recuerden algo y es importante que lo tengan en mente, ¿cierto? Y es importante, ¿por qué? Porque no podemos vivir desubicados. Ayer por lo menos en un grupo que nos invitaron ahí a compartir de la palabra a través de internet, alguien hacía una pregunta muy interesante desde el punto de vista humano. Pues desde el punto de vista ya bíblico sabemos qué respuesta poder dar, pero esta persona me decía, miren, yo estoy en un entorno donde se hacen algunas discusiones y hay personas que dicen, hombre, y esto lo dicen los ateos también, si Dios existe es malo porque Él permite la maldad, ¿cierto? Eso es lo que dicen ellos. Y si no, pues no puede existir porque permite que pasen todas estas atrocidades. Entonces yo le decía que en parte ellos tienen razón, pero hay un conflicto de qué Dios estamos hablando, ¿cierto? Porque nosotros como creyentes sentimos la ofensa de que no, tú no puedes estar hablando mal de mi Dios, que mi Dios es amor, que Dios es justo, que Dios es bueno. ¿De qué estás hablando? Y ellos lo que están es en la práctica experimentando la guerra, lo que está pasando en Rusia, la cantidad de muertos por la pandemia, que el cáncer, que los niños sufriendo. Ellos tienen en mente otro Dios. Y es lo que nos dice las Escrituras, que el Dios de este mundo, con D chiquita,
Fue el que les cegó el entendimiento para que no pudieran ver y que no les brillara en la cara la luz del Evangelio. Entonces, ¿a quién ellos reconocen y ven como Dios? A Satanás, que es el que está haciendo todos estos desastres y es el que el Mesías mismo señaló como quien vino para matar, para robar y para destruir, y es mentiroso desde el principio y está engañando a toda la humanidad, ¿verdad? Pero el Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos y la tierra y que cuando terminó la creación dijo, todo es bueno en gran manera, puso unos límites y puso una sola ley en el principio, dice, de todo árbol podrás comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que de él comas ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? Adán y Eva pecaron, se hicieron realidad todas estas sentencias del pecado, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte y la muerte se introdujo en el ser humano, cosa que Dios no había diseñado. De allí para adelante, todo el resultado de las catástrofes, de las guerras, de las injusticias, de los asesinatos, de las envidias y todo eso obedece al rechazo de la humanidad que rechazó a Dios y su palabra y aceptó las mentiras de Hasatán, del diablo. Y de allí en adelante, Satanás no es Dios verdadero, es un Dios falso. Él está tratando de usurpar el trono de Dios y nos ha demostrado con hechos lo que Jesucristo reveló en el nuevo pacto, que Él en verdad es engañador, que lo que dijo desde el principio era mentira y que Él vino para matar, para robar y para destruir. Si eso no lo tenemos en mente, entonces no vamos a entender qué es lo que está pasando en el mundo, nos vamos a desubicar, no vamos a saber cómo contestar a estas objeciones. Pero ya teniendo en cuenta esto, la revelación del Espíritu Santo en su palabra es muy sencillo, ¿verdad? Nosotros le decimos, no, lo que pasa es que ustedes están experimentando el reinado del demonio aquí en la tierra. Y eso es así, porque claro que es horroroso que dejen morir a niños, que cómo es posible que se hagan recolectas y se hagan fundaciones para matar bebés en el vientre de la madre, y no se hace todo lo contrario para salvar a los niños del cáncer y todo eso. O sea, cómo prosperan más cosas malas que cosas buenas. Y las pocas cosas buenas que van andando les ponen traspiés, les ponen dificultades. Eso lo observaba el salmista cuando dice, es que yo no entiendo Dios porque es que el malo prospera, porque al malo le va tan bien, nosotros te servimos en vano, ¿será eso? Y después él dice que él entra en el lugar de adoración, en el templo, como en un día como hoy, en un día de Shabbat, y entra a proferir alabanzas al Señor y Dios les revela la verdad de lo que él está observando. Si bien pareciera que el malo está triunfando, porque eso es lo que vemos en las novelas, el capo, el no sé qué, que tiene muchas mujeres, está lleno de revólveres y pistolas, y uy, ese es el que, y la mayoría ven, ay, yo quiero ser como esa persona porque le va bien. Y en cambio el bueno es sufrido y entonces le va así asado. Después dice, comprendí yo cuál es el final de ellos, los has puesto en un resbaladero. En un momento va a ser como un abrir y cerrar de ojos y ya no los veremos más, van a desaparecer. Lo que teme la humanidad, la muerte eterna, les va a ocurrir y falta algo. O sea, ellos se mueren y después dice las Escrituras que Dios los resucita para darles el justo castigo por sus pecados. Entonces viene la segunda muerte, que es de la cual verdaderamente necesitamos librarnos, porque el problema no es que usted se muera, el problema es que después de que usted se muera llegue el día del juicio, como dice Romanos, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, y en ese juicio le digan a usted, usted está escrito en el libro de la vida, abran los rollos, no se encontró allí. Todo el que no esté en ese libro será lanzado al lago de azufre y de fuego, que es la segunda muerte. Y allí no se van a morir, van a sufrir, van a recibir el pago. Y ese es el verdadero ay. Y allí será el llanto y el crujir de dientes, como dice el mismo Mesías, hablando de este lugar de castigo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Estamos en una guerra de todo tipo, psicológica, moral, espiritual, real. O sea, está ocurriendo algo delante de ustedes que no pueden estar con los brazos cruzados o como si nada estuviera pasando. Tienen que tomar parte en el bando en el que ustedes están, en el grupo de los redimidos del Señor, ¿verdad?
la luz contra las tinieblas, como veíamos también en la fiesta de Hanukkah, ¿cierto? Y aquí, en Purim, hay un recuerdo de eso que Dios dice, bueno, y vamos a leerlos, los invito a que busquen en Deuteronomio 25 del 17 al 19. Voy a darles un segundito para que lo busquen. Deuteronomio 25 del 17 al 19. Avísenme cuando lo tengan y ya lo continuamos leyendo. Dice así, de aquí es que toma nombre este día de reposo, Shabbat Zahor. Zahor es acuérdate o recuerda, haz memoria. Entonces dice así, en el 17, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. ¿Se acuerdan que acababa el pueblo de ser salvado a través de Moisés? Las plagas, todo eso, ellos van saliendo y después van caminando por el desierto y todo esto ocurre. Y dice que Amalek les salió al camino y dice cuando salías de Egipto, él te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. O sea, ese es un ataque cobarde. ¿Por qué? Porque en la formación que Dios había puesto, pone delante a los más fuertes para que protejan a los más débiles que van detrás. ¿Quiénes iban detrás? ¿Ustedes quiénes se imaginan? Personas de edad avanzada, personas que estaban lesionados, que tenían algún tipo de aflicción, y los niños y los bebés. Y ese mismo ataque se está dando hoy día, ¿verdad? A quienes están enfocando a los niños, a los recién nacidos, a los no nacidos, se le dice ya los podemos matar hasta la semana 24, hasta los 6 meses, cuando ya es viable que un bebé nazca y sobreviva. Están diciéndole a las personas que se puede matar ese ser, que es lo más débil y lo más precioso que hay y lo que hay que buscar proteger, porque todos nosotros pasamos por esa línea de tiempo, ¿verdad? Si a usted le hacen una interrupción de la vida en cualquier punto, eso significa que lo mataron, ya dejó de vivir, ¿verdad? Y no es que como lo quieren hacer ver a través de esos cambios de palabras y de conceptos, como si le dijeran, no, lo que pasa es que vamos a poner en pausa el embarazo, como si se pueda poner pausa y ese mismo bebé después se vuelve a formar y nace. Ustedes saben que no es así, porque cada hijo, cada bebé viene con una combinación y un ADN específico y lo hace individual e irrepetible. No es como, no, y tal, lo que pasa es que somos dos hermanos y entonces da lo mismo que tengas un hijo y después viene otro y lo reemplaza si este se muere, no. Nunca va a ser así, o sea, es otro hijo nuevo, se va a querer, pero el anterior se perdió para siempre. Y es Dios el que da la vida y ustedes supieran lo complejo que es todo lo que Dios armó para que se pudiera dar ese mandamiento de crecer y multiplicados, que la gente piensa que es fácil porque a veces Dios los ha bendecido con fertilidad y todo eso, y hay personas que luchan toda su vida. Miren nada más a Abraham, 90 y pico de años y su esposa ya entrada en años y no habían tenido hijos y ellos querían y todos los días le pedían a Dios, dame un hijo, hasta que se los dio en su vejez. Pero definitivamente la vida es milagro del Dios de la vida. Él es el que concede el privilegio ese. Y entonces en estas leyes estamos buscando pisotear y derramar la sangre más inocente que hay hasta el momento, que es la de los bebecitos, que si acaso vienen con un pecado, ¿cuál es el pecado original? Pero todavía ellos no han hecho pecados de ellos. Y entonces ya los quieren eliminar. ¿A quiénes más están tarjeteando? A los ancianos, ya quieren decir, no, tal, vamos a hacer eutanasia, y entonces están poniéndole las cosas difíciles porque es que la gente está viviendo mucho y eso es un problema porque hay muchas personas en el mundo, hay una cantidad de cosas y entonces, claro, y empiezan a hacer propaganda y a lavarle el cerebro a las personas, es que no vale la pena vivir así porque es que, y cuántos de nosotros, o sea, ya yo tengo 40 y pico y seguiré queriendo vivir porque la vida es preciosa, ¿verdad? Y uno le puede aportar a las generaciones más jóvenes, le puede enseñar las cosas que Dios les permitió vivir, o sea, somos un tesoro para la generación que viene que está con unos valores que le están inyectando terribles, ¿verdad? Entonces ese ataque se puede ver en las Escrituras. Voy a volver a leer esa parte. En el 18 dice,
Amalek te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Es un ataque cobarde nuevamente. Cuando tú estabas cansado y trabajado, o sea, se aprovechó y esperó el momento preciso y ni siquiera atacó a los más fuertes cansados, sino que se fue por detrás. Y no tuvo, esto es lo más molesto de aquí, o sea, es que no tuvo ningún temor de Dios. ¿Eso qué significa? Ellos sabían lo que Dios había hecho con ese pueblo. Todo el mundo sabía porque tenía temor y le daba miedo. Dios agarró a Egipto, que era la potencia mundial, la dejó patas para arriba, o sea, está destruida, y los ha sacado al desierto y les ha dado leyes y les habló y les puso una nube encima a más de 3,000 personas en el desierto, y en la noche una columna de fuego, y le ponía una roca que los seguía, que les daba agua, les daba pan del cielo, y él les traía las codornices, hablaba con ellos, a veces los regañaba porque se portaban mal, pero ahí está Dios metido. Y estas personas dijeron: a mí no me importa Dios. Entonces, como hicieron eso, dice el 19, sentencia de Dios: por tanto, cuando Adonai tu Dios te dé descanso, Shabbat, de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Adonai tu Dios te da por heredad para que la poseas, mira lo que dice: borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Es una lucha constante en la cual nosotros nos tenemos que enfrentar a mentiras del diablo, a cosas que se ven en la sociedad que son incorrectas, que a uno le quieren meter: no, es que el adulterio es muy bueno y tal, eso es bueno tener muchas mujeres, es bueno esto, lo otro. No, hay que ponerse firme, eso es malo, eso es del diablo, eso trae dolor, trae frustraciones, trae una cantidad de cosas, destruye matrimonios y deja a los niños sin padres y sin madres y débiles y sufriendo cosas. No es así. Entonces hay que ponerse: no, que el aborto yo creo que es bueno porque si violan a una muchachita de tantos años y ese dolor que ella le sigue, vamos a matar al bebé. No, porque no matan al violador, que fue el que hizo la ofensa, y si de verdad el dolor es muy grande, que se entiende, hay que darle apoyo a esa muchacha psicológica y al bebé, y si definitivamente ella no lo quiere criar, pues no se le obliga a criar, pero se da en adopción, el inocente se libra, la muchacha igual va a tener ese trauma porque no se le va a quitar cuando maten a un bebé. Va a ser doble trauma porque es traumático la violación, no estamos salvaguardándola ni mucho menos, pero es también mucho peor haber asesinado a un hijo, y eso se queda engranado en la psiquis y en el cuerpo mismo. Hay mujeres que después de un procedimiento de aborto ya nunca más pueden volver a tener hijos. Y también queda el dolor en la mente, porque eso la conciencia le termina diciendo: mataste a tu hijo, y ahí les va a quedar eso no se les va a quitar. En cambio, si lo tienen vivo y se lo entregan a otro, en el peor de los casos, pues no lo mató, le dio una oportunidad, y hay personas que le dan gracias, entre otros unos famosos, incluso Beethoven creo que tuvo ese problema, que tuvo 5 hermanos con deficiencias mentales o se morían, y él al día de hoy lo hubieran matado también. No, es que todos los hijos de ella vienen mal, mejor mata a ese también porque viene con el labio dañadito, que no sé qué. Y miren que, diga hermano Carlos. Ahora que están hablando de su cuerpo, que hace poco este candidato Petro le preguntaba que así como él defendía la vida de nosotros, que no defendía la vida de las mujeres y los niños, yo digo: no, que la mujer no es una vaca. Qué terrible eso. No, Para pues. él tenía más valor una vaca que una mujer. Qué horroroso es, exactamente. O sea, le dan más derecho, ¿no?, que el águila calva, los toritos, no, ellos son animales en vía de extinción, cuidadito los tocas y tal. Y hay memes en los que yo he visto que un bebé: ay, yo quisiera ser una tortuguita para que por lo menos me salvaguardaran la vida ya, porque tienen más derecho animales que seres humanos. Y recuerden lo que dice Jesús, el Mesías, cuando está hablando de que no nos tengamos que preocupar por el día de mañana, porque qué vamos a comer, porque si Dios alimenta a las palomas y a los pajaritos, ¿cuánto más a nosotros? Dice el mismo Jesús: ustedes valen mucho más que muchos pajaritos. El sello de la creación, con lo que finalizó Dios, fue el ser humano y después el Shabbat, para reunirnos con Él. Entonces,
Todo esto es triste, lamentable y nosotros tenemos que ponernos en el lado que Dios nos puso a dar esa batalla en cualquiera de los frentes espiritual para que oremos por las personas que están enfrentándose a estas cosas. Ideológica, porque es que también tenemos que confrontarlo, no nos podemos quedar con que, sí, yo voy a la iglesia y oro y que pase lo que pase afuera porque Dios nos va a demandar eso. De hecho, en Purim pasa algo similar. Emitieron un decreto injusto, no sé si se acuerdan, los que han leído y han festejado este día de Purim, vamos a masacrar a todos los judíos del mundo y no tienen derecho a tener armas ni a defenderse. Y al que no le guste de malas, algo así. ¿Y qué pasó? Entonces le dice Mardoqueo a Hadasa, que le llamaban Esther, le dice, mira Esther, no creas que te vas a salvar de esto, pero yo te digo algo más, si tú no te pones en tu lugar, en el lugar que Dios te puso, porque de pronto Dios te pone para esto, para que intercedas por tu pueblo, si no lo haces tú, no te vas a librar y de todas maneras Dios va a utilizar a otra persona y respiro y liberación vendrán de otra parte. Entonces nosotros nos tenemos que poner la camiseta, como dicen por ahí, y darnos a la pelea de luchar por estos derechos, porque es que no podemos permitir que se esté matando niños, y ya saben por qué, porque hace 2 años salió una sentencia que decía que se podían vender los órganos de los fetos abortados, así como le dicen ellos, que son bebés, para lucrarse. Entonces, ¿qué están montando? Un negocio de la muerte. Y como dice el hermano Carlos, supuestamente son personas que tienen ideologías de izquierda que son para ayudar a la sociedad y todo, y resulta que están aplicando el capitalismo más salvaje que hay porque literalmente están masacrando bebés para venderlos como órganos y eso va a los bolsillos de estas personas y con eso siguen refinanciando cosas. ¿Qué iba a decir, hermano Carlos? Bueno, que decía de la historia del Purim, este señor que había propuesto acabar, ¿sí? La razón era porque había un pueblo que no hacía lo que hacía el mundo o lo que hacía el gobierno. Exactamente. Esa era la razón por la que querían. Es que ese es Amalek. Él sabe que el pueblo sigue a Dios, le da molestia, le da envidia, le da rabia y sabe que se está enfrentando a Dios y no le importa. Dice, no tuvo temor de Dios. Entonces Dios por eso dice, mira, este problema siempre lo vas a tener, tienes que confrontarlo, no lo puedes ignorar, porque si lo dejas, como dicen ahí, se te va a crecer el enano y miren lo que pasó. Vamos a leerlo ahora, para que la misma palabra nos va a decir qué pasa cuando ignoramos esas advertencias que Dios nos dice. Entonces, releyendo la última parte del versículo 19, Dios dice como sentencia, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. O sea, es algo que Dios tiene presente y dicen algunos rabinos y algunos que han estudiado esto, que esto es, en cada periodo se levantan personas así y lo hemos visto. Que vienen a apoyar estas ideas en contra de Dios, en contra de la vida, en contra de ¿cómo es que se llama? De todo lo que es basado en las escrituras, cosas que van conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos dice? Busquemos Éxodo 17:14, por favor, porque ahí hay otro recordatorio de esto. Dice así, Éxodo 17 del 14 al 16. Y Adonai dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Yehoshua, a Josué, que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Ya está hablando Dios y nos hace partícipe de esto. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó, ¿contra qué? Contra el trono de Adonai. Adonai tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Lo que decían los rabinos y pues prácticamente ellos lo dicen porque lo dice la escritura, por eso es que está bien.
Pero entonces voy a leerles algo acá muy rápido para que vean, porque la historia de Purim está conectada con esto, ¿verdad? Ese Amalek que no tenía temor de Dios, ese espíritu o esa inclinación se ve repetida en varios personajes de las Escrituras. Entonces, por lo menos, más adelante creo que vamos a leer 1 Samuel 15, donde Dios manda a eliminar un grupo de personas amalequitas, ¿verdad? Especialmente al rey Agag. Vemos también cómo en el mismo concepto, recordemos el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal, ¿verdad? De todos los árboles podrán comer menos de este árbol, y dentro de todos los árboles que sí se podían comer, el que tenía el mejor fruto, en definitiva, era el árbol de la vida, que después fue resguardado por Dios para que el hombre no comiera después de haber pecado y así permitir que tuviera arrepentimiento, ¿verdad? Pero entonces, allí se ve esa lucha, que por un lado tenemos el árbol de la vida y el otro lado tenemos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por un lado tenemos a personas como Abel, que ofrecen mejores sacrificios a Dios porque en verdad desean agradar al Señor y le temen y le aman. Y por el otro lado tenemos a Caín, o personas como Caín, que son resentidas, envidiosas y no les gusta lo que hace Abel. Entonces, ¿qué terminó haciendo? Asesinó Caín a Abel, ¿verdad? Está personas como Jacob y por el otro lado Esaú. Ya saben que uno quería la herencia espiritual, la posibilidad de continuar la labor que Dios le había dado a su padre Abraham, a su padre Isaac, después a Jacob mismo, y él quería la primogenitura, era para continuar con ese legado que Dios había entregado y para que la simiente del Mesías viniera a través de ellos, ¿verdad? ¿Y qué quería Esaú? Nada más los bienes materiales, no le interesaba lo otro. Y de hecho, cuando él vende su primogenitura por un plato de lentejas, prácticamente rechaza la vida eterna. O sea, él es como si supiera de la resurrección, pero no, yo no creo en eso, no necesito nada en ese mundo venidero, yo lo quiero ahora. Y eso lo vemos también en algunas comunidades. Créelo, confiésalo y recíbelo aquí, ahora, ya. Que Dios te traiga lo que necesitas, tú eres hijo del rey y tal. ¿Qué está diciendo con ese lenguaje? Lo que quieren son las riquezas y las cosas que están en este mundo. Pero lo que dice las Escrituras es que la sangre de Jesucristo es más preciosa que mucho oro refinado y es la que nos lava de delitos y pecados y nos permite el libre acceso a la presencia del Padre, ¿verdad? Al trono del Rey. Por un lado tenemos a Moisés y por otro lado tenemos a Amalek en esa pelea que ocurrió, que ya acabamos de leer, cuando pues uno tiene temor de Dios, intercede por el pueblo, Dios lo utiliza para partir el mar en dos. Incluso Moisés tenía miedo de recibir ese llamado porque él sabía sus limitaciones. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice, vaya, Señor, yo soy tartamudo, yo no hablo bien, llama a otro? Hombre, Moisés, ves adelante, lo que necesites te lo doto. Necesitas que alguien hable por ti, ahí tienes a tu hermano, ¿ves? Necesitas señales, es que no van a saber que voy a nombre tuyo, tenga la vara y con esto hace estas señales y se van a dar cuenta, yo voy a estar contigo, ¿ves? O sea, Moisés no quería, porque él sabía la responsabilidad y lo que esto implicaba, y de todas maneras Moisés fue utilizado por Dios. ¿Y qué hace Amalek? A mí no me importa que ellos estén con Dios, voy a aprovechar el momento donde estén más vulnerables y allí mismo es donde los voy a atacar. Tienes también a Mardoqueo y a Amán, que son los que vamos a leer ahorita, y también tenemos en definitiva los tipos de todos esos antetipos, la realidad de todos esos símbolos o de personas que los reflejaban, quienes son el Mesías Yeshua, que es la luz del mundo, que es Dios, y por otro lado a Satán, que no son iguales, no son diametralmente opuestos en el sentido de que uno es igual al otro y se necesitan, no. Yeshua es el creador y Hasatán es una creación pequeñita.
Lo que pasa es que él se levantó y habló, abrió su boca como si fuera gran cosa y entonces tiene un poco de gente engañada. Pero allí es cuando el Señor va a cumplir esa palabra que acabamos de leer allí. Voy a repetirla, Éxodo 17, 16. Dice Dios, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Adonai, Adonai tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y Deuteronomio 25, 19 al final dice, borraré la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Dios mismo, a través del Mesías, destruirá a la muerte para siempre, porque todo eso está conectado con Génesis también. Cuando el Señor le dice a la mujer, a Eva, ¿se acuerdan? Tu simiente estará en una guerra siempre con la simiente de la serpiente. Pero llegará un momento en que la simiente de la serpiente la herirá al Mesías en el talón y éste le aplastará la cabeza. Y ahí es cuando se cumple muerte, yo seré tu muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? O sea, ¿cuál era la bulla? Ya. Todo eso era lo que hablabas. Y hay una parte también que ahora no recuerdo en los profetas, cuando habla de Satanás como que, ay, este era el tizón escapado del fuego, que abría la boca y tanto. Y todo el mundo lo va a mirar y se va a dar cuenta, míralo. O sea, es un pobre nada. Porque el Señor mismo lo va a aplastar. Y entonces ahí es cuando se va a cumplir todo esto. Los invito, hermanos, ahora que busquemos Mateo 18, 6, porque es que hay que tener en cuenta esto para entender lo que se va a leer después en 1 Samuel 15, ¿verdad? Decíamos también que este mismo mandato de recordar y borrar la memoria de Amalek se debe aplicar en todas las generaciones, o sea, hoy también. Desde la salida de la esclavitud de un creyente redimido, o sea, eso pasa también. Ustedes saben cómo es la vida de una persona recién convertida. Ay, aleluya, ya te volviste, ahora te volviste así, que porque eres así. Entonces toda la familia empieza, palabras del Mesías, como decía él, yo no vine a traer paz, sino división. Pondré al padre contra la madre, al hijo. O sea, toda la familia se convulsiona apenas el Mesías rescata y arranca de las manos de Satanás a una de las personas de aquella familia. Y entonces los enemigos del hombre serán sus propios familiares. Eso le ha pasado a todo el mundo que ha estado acá. Todos hemos experimentado eso. Pero dice así, que también después de esa salida de la esclavitud de un creyente que ha sido redimido por el Mesías, cualquier tipo de obstrucción a que esa persona continúe ese proceso, mire lo que nos dice Dios al respecto. Mateo 18, del 6 al 7, dice así, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por el que vienen los tropiezos. O sea, el mundo definitivamente es incorregible, pero eso no exime de responsabilidad a aquel o aquella persona que es usado por Satanás o por el mundo o por su carne y viene a hacer tropezar a uno de los pequeños del Señor, porque estos son los que son débiles, que el mismo Señor Jesucristo, el Mesías, está hablando de esta forma, porque hay gente que se equivoca y no, el Señor es amor, sí, pero en el mismo nuevo pacto en Hebreos nos dice, Él también es fuego consumidor y terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora no se vayan a dejar decir, que ustedes son unos radicales porque aquí nadie le está diciendo que agarre un palo y le vaya a pegar a los demás. Estamos diciendo que esa justicia la puede ejecutar solamente Dios. Todos nosotros somos pacíficos hasta la muerte, como todos los mártires del Señor, los que por no negar su palabra y hasta el día de hoy, en lugares donde hay presencia de radicales del Islam y todo eso, les cortan el cuello a muchos cantando alabanzas y todo, y no niegan al Mesías, ¿verdad? Entonces, la radicalidad nuestra no es irnos a las armas y todo eso, sino más bien a
a ser obedientes hasta la muerte como lo fue el Mesías. Ese es un ejemplo que Él nos puso. Y muerte de cruz, o sea, la muerte del Mesías no fue cualquier muerte. Fue una de las más terribles y tremendas y pesadas en la historia, y más sobre todo porque no era solo un inocente de uno que otro pecado, sino que nunca pecó y cargó con el pecado de todos nosotros. Entonces, ahí el mismo Mesías nos está advirtiendo, cuidado con estos mis pequeños, ¿verdad? Ahora vamos a ver Mateo 17, 24 al 27. Esto que vamos a leer está relacionado con la fiesta de Purim directamente, aunque por las traducciones de pronto no se puede apreciar mejor. Pero dice así: cuando llegaron a Cafarnaúm, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas. Eso en la conversión a la moneda que ellos utilizaron en realidad sería el medio shekel, y eso está en la Torá. Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Yeshua le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Shimón? O sea, ese es el nombre hebreo de Pedro. Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? Esto es importante porque está diciendo también que estaban mal aplicando esto, pero bueno. ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Yeshua le dijo, luego los hijos están exentos, ¿verdad? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y le abrirás la boca y hallarás un estatero, o sea, un shekel completo. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces, eso está conectado porque lo del medio shekel se aplicó desde Purim. Vamos a ver 1 Samuel 15, 2. Aquí está hablando el Señor y Él dice que es el que va a aplicar el castigo, ¿verdad? O sea, esto no es una rencilla humana y es que a mí me cae mal aquel pueblo. En el contexto que estamos leyendo, nos está diciendo que es un juicio divino, que Dios mismo lo puede hacer como Él quiera. Él puede hacer que llueva azufre y fuego, o sea, como lo hizo con Egipto, puede hacer un terremoto, puede hacer que la tierra se abra y se los trague vivos, que lo hizo con una de las tribus, una de las familias, de las tribus de Israel, que se rebelaron, pero también a veces utiliza su pueblo, como es este caso, e incluso hay veces que utiliza pueblos extranjeros para también hacer juicio. Entonces dice 1 Samuel 15, 2, así ha dicho Adonai de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esto puede parecer muy terrible, pero es que aquí es el juicio de Dios que lo conoce todo y que lo sabe todo. A veces había un evangelista en Estados Unidos que hacía, un tipo de evangelismo que llegaba y confrontaba a las personas, ¿verdad? Y entonces él entrevistaba a las personas para ver qué decían. Mira, si tú pudieras ir al pasado y ves a Hitler pequeñito, ¿tú qué harías? Entonces ya como nosotros tenemos conciencia de todo lo que hizo Hitler, esas personas decían, yo le hago esto, yo le hago lo otro, porque ya conocían la historia de este personaje tan nefasto, ¿verdad? Incluso si lo tuvieras listo y le revertían hasta llevarlo hasta el vientre de la madre, ¿qué harías con él? No, yo hago esto y lo otro. De todas maneras, esa no es la respuesta nuestra, porque como nosotros no somos Dios, no sabemos si en verdad Él va a seguir siendo malo o no. Si lo tratamos de reformar o cambiarle el ambiente o cambiar algo, de todas maneras es imposible viajar a través del tiempo. Pero era un ejercicio para que se viera cómo prevalece la justicia o el atributo de la justicia de nosotros los seres humanos que somos imperfectos sobre la inocencia temporal de ese niño que ya sabíamos que iba a terminar de esta forma, ¿verdad? Entonces Dios, que es todopoderoso y que Él sí lo sabe todo y conoce todo,
incluso sabe nuestro nombre antes de que existiéramos. O sea, es Dios. Ese concepto no puede pasarse por alto en esto. Y de manera que el juicio de Dios es justo, nos dice las Escrituras. ¿Verdad? De pronto no tengamos los elementos para comprenderlo ahora. Yo estuve así también mucho tiempo. Pero la palabra de Dios es perfecta y esto también demuestra que es palabra de Dios porque Dios deja estos versos controversiales para que se vea que es legítimo, ¿verdad? Porque ¿cómo hacen los escritos de la historia? Cuando hablan de Cristóbal Colón o de estos conquistadores, este man nunca se bajó del caballo blanco, Napoleón siempre andaba así como todo estoico, o sea, nunca les muestran las cosas que a las otras personas de pronto no les puedan gustar, ¿verdad? Pero la palabra de Dios sí te muestra cómo es Dios y te muestra la justicia, el amor, la misericordia, todos los atributos de Dios te los deja así. Y te muestra que nosotros somos el problema, o eso lo revela el Espíritu Santo cuando algo no nos gusta de la palabra de Dios. Lo que estamos viendo es un reflejo de nuestra injusticia, de nuestros pecados, como dice las Escrituras, que cuando estamos mirando en las Escrituras, en la Biblia, es como si estuviéramos viendo en el perfecto espejo o en la perfecta ley de Dios, y lo que nos patee es un problema nuestro. Después Dios nos va a mostrar, mira, lo que pasa es que tú eres así, y tú estás rechazando esto porque este punto te está tocando algo interno tuyo, ¿cierto? Entonces, como nosotros somos injustos, nosotros nos vemos incapacitados para llevar un tipo de este juicio. Pero ya cuando veamos la corte celestial, cuando veamos los cielos deshechos en fuego y veamos delante de quién estamos, allí las cosas van a cambiar. Es similar, o sea, es que imagínense nada más, ustedes se acuerdan de la reina de Saba y tal. Vamos a ver qué es lo que es con este Salomón, que todo el mundo dice que es tan sabio y dice las Escrituras que ella ni siquiera alcanzó a entrevistarse con Salomón cuando vio la gloria del templo y enseguida esa mujer se descompuso, el ánimo se le cambió y es como si Dios mostrara o hablara a través de eso que Él mismo mandó a construir. ¿Se acuerdan que Dios dio sabiduría a los constructores? Él mismo entregó los planos para hacer todo esto. Y dice ella que cuando vio ese esplendor de ese templo ya enmudeció y se le fue ese ánimo de controvertir. Y ya nada más eso fue suficiente para ella darse cuenta verdaderamente este hombre es el más sabio sobre la tierra. Y todavía no había venido el Mesías Yeshua, que él fue quien le dio esa sabiduría a Salomón. Y es el Mesías el que está hablando aquí, cuando dice esto de 1 Samuel 15:2. Ahora vamos al 7, porque esa fue la sentencia que Dios dijo, o sea, no puede quedar nada vivo. Él lo había dicho mucho tiempo antes en Deuteronomio y en Éxodo, raeré la memoria de Amalek, borrarás, no pueden quedar. ¿Qué pasa si quedan? Pues vamos a ver, porque aquí hubo una desobediencia y salió un descendiente malo. Dice el 7, brincando aquí en 1 Samuel 7 en adelante, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Jávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Miren esto. Pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor de los animales engordados de los graneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. ¿Nota alguna diferencia con la orden de Dios y cómo ejecutó Saúl? Dios dijo, no dejes nada. Saúl dijo, bueno, voy a dejar casi todo destruido, pero a mí me parece Dios que esto es bueno. El rey es como chévere. Estos camellos, estas ovejas, estos asnos, se ven bonitos. Yo los voy a guardar acá. Eso es lo que está diciendo Saúl. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Mire la diferencia. Para Dios, ¿qué era vil y despreciable del pueblo? ¿Algunas cosas o todo? Todo. La óptica de Saúl era diferente. Él es humano, eso es a lo que yo me refería con los diferentes tipos de justicia o de juicio que podemos aplicar. Entonces aquí Dios dice una directriz, esta persona tuvo una mejor idea que Dios. Bueno, a mí me parece que esto es así mejor, Señor. Entonces, dice el verso 11,
Vamos a brincar unos cuantos versículos porque si no, no nos da el tiempo. Mire el 11 lo que dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, el profeta que lo ungió, y clamó a Adonai toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí que se levantó un momento y dio la vuelta y pasó delante y descendió al Gilgal. Miren el verso 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Adonai, yo he cumplido la palabra de Adonai. Mire eso, o sea, esta cuestión es absurda. Uno lo está leyendo y ¿cómo dice eso, verdad? Pero una de dos: o estaba cegado por lo que él había visto, que le había gustado del anatema, o estaba mintiendo, y cualquiera de las dos opciones es horrible delante de Dios y de su profeta, ¿verdad? Dice el versículo 14, Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas, balido de el ruido que hacen las ovejas, qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos. O sea, ¿cómo me dices que cumpliste con la palabra de Adonai, que era exterminarlo todo, y yo escucho un ganado ahí de las vacas y de las ovejas haciendo sus ruidos? Y Saúl respondió: de Amalek lo han traído. O sea, como quien dice, yo no fui, ¿verdad? O sea, lo trajeron unas personas. De Amalek lo han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar al Señor tu Dios. O sea, eso es lo que hoy en día usted ve cuando, no, y tal, que vengan hermanos y tal, la prostitución no es problema, el narcotráfico tampoco, siempre y cuando usted venga y dé una buena ofrenda acá. Lamentablemente eso se ve a veces en algunas de esas super iglesias donde se ponen a lavar dinero, etcétera, y entonces le reciben la plata, le acolitan los pecados. No, pero es que yo tengo ¿cómo hago si tengo muchas licoreras? Y yo sé que la Biblia dice que no importa, hermano, del diezmo y ya. Y es como si eso purifica lo otro. Y resulta que eso es como un soborno, o sea, eso es como en el mundo que, hey, esto está mano, no importa, tal, toma. Ah, bueno, ya. Pero Dios no es así, ¿verdad? Entonces, él creía que no, como le vamos a dar unas vacas bonitas, se las sacrificamos a Dios y yo me quedo con las otras. Entonces dice, me perdí el verso, sí, estábamos en el 15, al final, para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Adonai ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Adonai te ha ungido por rey sobre Israel. Y Adonai te envió en misión y te dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek. Mire ese término, porque fue Dios el que los declaró como pecadores. Y hazles guerra hasta que los acabes, porque pues no has oído la voz de Adonai, sino que vuestro botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Adonai y fui a la misión que Adonai me envió. Mire la obstinación. Él sabía, después miente, después el profeta lo confronta y le sigue diciendo al profeta que no, yo cumplí. Entonces dije: fue la misión que Adonai me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó el botín de las ovejas y las vacas y las primicias de él. Mire qué horrible esto, o sea, él mismo sabe que todo eso era anatema. Y usted sabe qué significa anatema, ¿verdad? Es como quien dice lo contrario a santo, a kadosh. Kadosh es separado con el propósito de servir a Dios, de permanecer para servir a Dios, y anatema es apartado con el propósito de ser destruido completamente porque ofende a Dios. Y entonces aquí está este personaje diciendo: es que yo destruí casi todo y del anatema tomé lo peor. O sea, está diciendo una barbaridad aquí. Entonces dice: tomé las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Adonai tu Dios en Gilgal.
Y Samuel dijo, ¿se complace Adonai tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Adonai? Eso lo dice ya las Escrituras, o sea, ¿qué es mejor? ¿Ofrecer los sacrificios o hacer caso? Y ustedes saben, o sea, ¿por qué se ofrecen los sacrificios? Para demostrar arrepentimiento, precisamente por haber violado los mandamientos o palabra de Dios. Entonces, si se hace obediencia, ya ni siquiera tuviera que hacerse sacrificio porque no has violado nada. Pero entonces aquí está todo al revés. Entonces dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Ahí le está diciendo, tú hiciste esas dos cosas. Te rebelaste contra Dios y sigues obstinado contra Él. Y eso es equivalente a pecados de muerte como lo son idolatría y adivinación. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Adonai, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora salten al 32. Dice, después dijo Samuel, tráigame a Agag, rey de Amalek. O sea, el profeta mandó a llamar a este rey. Y Agag vio a él, esto es chistoso, y Agag vino a él alegremente. O sea, él pensaba, tengo una audiencia con este profeta. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Adonai en Gilgal. Esto lo estaba haciendo el profeta por orden de Dios. Y esta persona que había hecho, había matado a muchas mujeres, había matado a muchos hijos, había matado a muchos bebés, había matado a muchos ancianos con la orden esa que había dado. Y si lo hubieran dejado vivo, hubiera seguido haciendo lo mismo. Vamos a ver por qué. Vayan a Esther 3.1. Mientras lo buscan, tengan en cuenta que la severidad del juicio no les resta justicia a lo que Dios manda, porque Dios es íntegro y perfecto. No se nos puede olvidar eso, porque es que a veces nosotros nos ponemos en la posición de Dios, así como lo hizo Saúl, y creemos que lo vamos a hacer mejor, ¿verdad? Y esa es una tentación a la cual no podemos sucumbir. La palabra de Dios es palabra de Dios y se debe hacer y ya. Entonces veamos lo que dice en Esther 3.1. Dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamdata el Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey estaban a la puerta del rey, que se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Es lo que decía el hermano Carlos ahorita. Ahora miren el verso 3. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Apareció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantenía firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Entonces este personaje es descendiente, sea físico o espiritual, de Agag, el rey de Amalek que dejaron vivo, y ahí tienen que nada más con un descendiente que quedó equivalía a eliminar a todo el pueblo de Israel que estaba en ese momento representado por Judá. Y como el Mesías tenía que venir de la tribu de Judá, si la tribu de Judá era eliminada, como siempre lo ha querido el enemigo, no hubiera podido cumplirse las profecías de salvación y redención para nosotros los que Dios nos ha llamado. Entonces esa es la guerra en la que estamos metidos. Tenemos que tener conciencia de qué es lo que estamos haciendo, no vivir la vida por vivirla, sino tomar parte en lo que Dios está haciendo, predicar el evangelio a tiempo y a destiempo, denunciar las cosas que no están bien,
que van a afectar no solo a nosotros, sino a nuestros hijos y sus descendientes, si es que el Mesías no ha venido todavía, y que Él nos encuentre haciendo la obra que Él nos mandó. No podemos quedar así como, yo mejor me quedo viendo televisión, que después que venga el Señor yo me voy para el cielo. Acuérdense la parábola de los talentos, ¿verdad? ¿Qué hiciste con el talento que te di? No, yo lo escondí porque es que mejor, sí, el que tenía poco, aún lo poco que tenía le será quitado, y el que tiene mucho, aún le será dado más. Entonces, hermanos, creo que hasta aquí podemos dejar esta enseñanza. Los invito a que oremos y demos gracias al Señor porque ha sido bueno con darnos su palabra, con enseñarnos a través de su Santo Espíritu y que nos permita gozarnos en su presencia siempre. Bendito Dios, te damos gracias por tu aliento, por ese Espíritu que nos vivifica, Señor. Te damos gracias también por el tesoro de tu palabra, que no solamente nos las has dado a través de Judá, Señor, que la preservó, sino que también conforme a tus promesas la has puesto en nuestras mentes y corazones. Te bendecimos, Padre, y te pedimos que nos llenes de fuerza, de fortaleza y vigor para andar en tus caminos, Señor, para rechazar el mal, para apartarnos, Señor, de los pecados. Ten misericordia de nosotros, no permitas que caigamos. Si estamos en tentación, líbranos de ella, Señor, y permítenos serte siervos fieles, Señor, y de provecho para ti, para que nos permitas el gozo de estar bajo tu mando, Señor, y aprendiendo de ti hoy y siempre. También derrama tus bendiciones, Señor, de sanidad y de protección sobre tu pueblo, y que sea tu venida pronta y en nuestro tiempo para alegrarnos contigo, Señor, y ver los cielos nuevos y tierra nueva que nos has prometido. Todas estas cosas, Señor, las anhelamos y te las pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.